Saludos amigos, bienvenidos a este episodio 83 de Las Cosas Como Son. Recuerde que usted puede ver el vídeo en la plataforma YouTube Profesor Ángel Rosa, en el fanpage Facebook Profesor Ángel Rosa también, o escuchar la versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting que se utilizan hoy día. Bueno, luego de casi un año, 10 meses para ser más exactos, de que hizo crisis la transmisión y la distribución de electricidad en Puerto Rico, el servicio eléctrico en general, en agosto de 2022, y de que la opinión pública, con una insatisfacción enorme en el pico del verano de aquel año y de la temporada de huracanes, forzara al gobierno, que ha estado consistentemente alineado con la política de privatización y ha puesto todo su interés y su capital político en la operación a través del consorcio estadounidense-canadiense Luma Energy del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y justo en aquel momento el clamor obligó al gobernador un poco a abandonar ese discurso de apoyo y a procurar y públicamente exigir que hubiese cambios en la gerencia de Luma Energy en Puerto Rico. Finalmente ocurrió el cambio que todo el mundo estaba esperando. El consorcio canadiense-estadounidense ha sustituido al hasta ahora jefe de las operaciones en Puerto Rico, Wayne Stanby, y ha nombrado una nueva figura que viene de haber estado en la industria de las telecomunicaciones aquí mismo en Puerto Rico anteriormente. Aunque lo traen de Estados Unidos, es un hispano salvadoreño que responde al nombre de Juan Saca y que estuvo en la década pasada a cargo de una de las compañías de telefonía celular más importantes de la isla. Juan Saca viene a sustituir a Wayne Stanby en una temporada de huracanes y un verano que se ha presentado en este 2023 casi tan problemática como fue el fin del verano en el año pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque por situaciones climatológicas inesperadas, pero tampoco fuera de lo común de lo que es este proceso climatológico que se está viviendo de calentamiento global, unas olas de calor han afectado durante las postrimerías del mes de mayo y el inicio del mes de junio a la isla. Esas olas de calor han disparado, como es natural, la demanda de electricidad. Todo el mundo comienza a utilizar los acondicionadores de aire por más tiempo, y eso se ha unido, como, igual que en ocasiones anteriores, a los problemas técnicos de generación de una flota bastante desmejorada y descuidada de generación eléctrica operada por la Corporación Pública Autoridad de Energía Eléctrica, que, por cierto y coincidentalmente, este próximo 1 de julio deja de existir como operadora del sistema de generación de electricidad, que pasa a la administración y operación de otro consorcio privado que se llama Genera PR. Así que, como una especie de coincidencia, el calor se ha adelantado para inicios del verano, no para mediados, y esto trae la preocupación y el revivir nuevamente en la población puertorriqueña los traumas que luego de los desastres de los huracanes en los pasados 5 años, de las tormentas y de la destrucción, además, de parte de la red de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, se han convertido como en una especie de trauma para todos los residentes de la isla. Así que la salida de Wayne Stanby es una especie de tregua, una especie de complacencia que se le da a la opinión pública en este momento, porque era una renuncia, era un traslado, era una salida que se estaba pidiendo hace ya casi un año clamorosamente, incluyendo las esferas políticas más altas del gobierno de Puerto Rico, por más que estén comprometidos con el modelo de la privatización. Y al mismo tiempo, porque va a coincidir la llegada del nuevo gerente con el inicio de la administración por un consorcio privado del área de generación. Es decir, que para todos los efectos, el gobierno de Puerto Rico y Luma Energy están intentando un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva en este verano de 2023
que ha comenzado bastante negativamente para ellos. Juan Saca viene a dirigir una empresa privada que confesamente no tiene los empleados suficientes para mantener funcionando la red de transmisión y distribución adecuadamente, que se ha estado además quejando más recientemente de que el presupuesto operacional que tiene disponible no va a ser suficiente para todo lo que se tiene que hacer en este año de operaciones, y que además ha tenido que implementar por política pública una serie de aumentos en la tarifa como consecuencia del aumento también en los combustibles con los que se genera electricidad en Puerto Rico. Y me ha estado muy curioso y quiero comentarlo con ustedes la manera en la que ha intentado en su primer día de presentación ante la opinión pública el señor Saca hacer un contraste dramático. Lo que a mí me parece que el mensaje llegó a las más altas esferas de la dirección del consorcio Luma Energy con lo que fue la forma de proyectarse de su anterior jefe, de Stenby, que ahora regresa al Canadá a trabajar en los puestos más altos de una de las empresas que componen el consorcio de ATCO. Y que estoy seguro de alguna manera estará vinculado con la toma de decisiones en Puerto Rico, porque se trata de una subsidiaria de este consorcio. Ahora bien, Saca se ha presentado muy humilde, habla español, que era una barrera fundamental de la manera de proyectarse Stenby, quien no es un hablante del español, y que además tradicionalmente se presentaba a los sitios con escolta de seguridad y con otra serie de parafernalias que cayeron muy mal en la opinión pública. Y ha venido a hacer y a entrar diciendo que él está consciente de una especie de mea culpa, ¿no?, de lo mal que ha funcionado todo, del hecho de que los apagones constantes, la falta de electricidad generan un problema para, por ejemplo, en los hogares cuando se pierden los alimentos que están refrigerados en la nevera y esas personas pierden el dinero que invirtieron en esa comida, o no se pueden administrar los medicamentos de ciertas personas que necesitan tratamientos especializados que requieren el uso de artefactos eléctricos, etcétera, etcétera. Es decir, que no ha venido a tratar de barrer, por lo menos para el discurso público, debajo de la alfombra, lo que evidentemente es una gran frustración de parte de los consumidores y abonados del servicio de electricidad en Puerto Rico. He conversado con personas que conocen a Juan Saca, porque como ya les dije, estuvo antes en Puerto Rico trabajando en un área distinta. Lo único que tiene de común el área de las telecomunicaciones con el área de la electricidad es que en ambas industrias se hincan y se utilizan postes para el tendido del servicio, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues Saca no es una persona que tenga conocimiento directo del negocio de la electricidad y de las particularidades técnicas que tiene el transmitir y distribuir eficientemente electricidad. Lo que sí me dicen es que es un excelente gerente, que es una persona que tiene dotes administrativas extraordinarias, y eso ya de por sí me parece a mí que puede ser un aliciente. Es decir, parte de lo que está saliendo mal con el servicio de electricidad en Puerto Rico es una administración que está descoordinada, que evidentemente no ha logrado comunicar eficientemente todas las partes del negocio. Y hace falta mejor gerencia. Yo creo que hace falta inclusive plantearse el que se tengan que sustituir otros puestos claves de la gerencia de Luma Energy en Puerto Rico. Pero Saca ha dicho que llega 2 semanas antes de que entre en vigor su gestión al frente de Luma, porque quiere familiarizarse, porque quiere visitar algunas comunidades, gobiernos municipales, agencias de gobierno, empleados de la empresa y un poco empaparse de lo que tiene que ahora atender, porque entre otras cosas debe entender que no hay periodo de luna de miel. El hastío de la opinión pública y de los abonados de electricidad en Puerto Rico con el servicio deficiente de Luma
que es una prolongación del servicio deficiente de la Autoridad de Energía Eléctrica anteriormente, pero que se vendió la panacea de la privatización como la manera de resolver muchos de los problemas, hace que la opinión pública y el pueblo puertorriqueño no esté en la de darle espacio, ni en la de esperar que haya un nuevo estudio, ni una familiaridad con el sistema, sino que tiene que comenzar a tomar decisiones en el momento en que más caótico se puede tornar la provisión del servicio de electricidad. Cuando más calor hace, cuando estamos en la temporada en la que pueden llegar eventos atmosféricos que dañen la infraestructura ya pobre que hay instalada, y cuando la capacidad de generación es tan deficiente que muchas veces obliga a apagones selectivos para evitar que eso vaya a afectar más allá el sistema. Es decir, que Juan Saca debe estar consciente de que lo han traído a Puerto Rico a sentarlo en un barril de pólvora, y que la mecha de ese barril de pólvora ya está encendida, y que las únicas herramientas que tiene para apagarla es su saliva. Prácticamente esa es la comparación que se puede hacer con lo que va a ser su gestión. Por lo tanto, tiene que llegar ahora a tomar decisiones rápidas, a hacer cambios gerenciales y de procesos que sean efectivos, y obviamente a comunicar de una manera más eficiente al país las decisiones que se están tomando, dando él la cara. No tanto a través de portavoces, etcétera, porque como se trata de un servicio que hasta hace muy poco estuvo en manos de jefes de agencias públicas, la opinión pública está acostumbrada a que quien dé la cara en ese servicio sea el mandamás de la empresa. Todas sus capacidades y su extracción hispana me parece que le pueden servir para bien en esa tarea y en ese reto. Y ciertamente ha intentado empezar con buen pie. Todo va a depender de los resultados que su gestión produzca. Ya no estamos para explicaciones, ya no estamos para que nadie nos diga cuán peor podía haber sido esto en manos públicas, cuán difícil es la coordinación con la empresa pública. Estamos para que todos esos inconvenientes comiencen a ser resueltos. El gobernador Pedro Pierluisi, quien había solicitado el cambio de gerencia, y hasta donde me dicen tenía prácticamente cerrados los canales de comunicación desde la mansión ejecutiva con el antiguo jefe de Luma, Wayne Stanby, pues ha salido a reaccionar muy satisfecho y obviamente a colgarse la medalla política de que, aunque tardó 10 meses, el cambio que había solicitado se dio. Y ha puesto toda la intención y toda la capacidad de comunicación de su gobierno en comprar una nueva esperanza en este cambio. Al mismo tiempo se está dando el final de la reestructuración de la deuda de la corporación pública que se llama Autoridad de Energía Eléctrica, que ha sido y ha operado en insolvencia fiscal por los pasados 7 años y que es la última de todas las reestructuraciones de deuda que quedan del gobierno de Puerto Rico ante el Tribunal Especial creado por la Ley Promesa para tal fin. Es decir, que es la última de las reestructuraciones que la jueza Laura Taylor Swain va a tener que determinar sobre Puerto Rico. ¿Y cuál es la discusión fundamental de cómo va a quedar ese arreglo de reestructuración? Una sola y muy sencilla desde el punto de vista de los consumidores puertorriqueños. ¿Cuánto de la tarifa eléctrica que vamos a pagar los puertorriqueños en los próximos 30 años se va a dedicar a deuda pública? Se ha estado discutiendo el plan de ajuste de deuda propuesto a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica por la Junta de Supervisión Fiscal, que a su vez es la representante del gobierno de la isla en el proceso de reestructuración, un cuerpo creado por el Congreso de los Estados Unidos mediante una ley especial para que actúe a nombre del gobierno de Puerto Rico y en el cual el gobierno de Puerto Rico no tiene poder decisional, simplemente la oportunidad de expresar su opinión. Se ha estado discutiendo en ese plan de ajuste la posibilidad de que de ese repago de la deuda hasta una cantidad significativa de casi 6% se cubra, o mejor dicho, se declare de un aumento de tarifa
para repagar parte de las obligaciones de deuda. Se han hecho diversos estimados sobre el impacto que esto va a tener. Figúrense que se trata de una negociación que mantendrá sus términos por las próximas 3 décadas. Es decir, que si ahora se decide que el aumento en la tarifa es del 6%, ese 6% va a estar vigente por 3 décadas. Que si ahora se decide que el impacto real de ese aumento en la tarifa está entre un $20 o $40 al mes para los abonados residenciales y hasta de $12,000 para los abonados comerciales, pues eso va a tener un impacto tremendo sobre la operación de pequeños y medianos comercios en Puerto Rico y sobre las finanzas de la familia promedio puertorriqueña, todo lo cual ocurrirá precisamente en el inicio del proceso de la radicación de candidaturas para las elecciones generales de 2024. A raíz de lo cual, con todas estas cosas pasando alrededor de la transmisión, la distribución de electricidad en Puerto Rico y de la reestructuración de la deuda, se han comenzado los políticos a expresar sobre el asunto. Más significativamente, la que es ya potencial retadora del gobernador incumbente Pedro Pierluisi para la candidatura del Partido Nuevo Progresista a la gobernación en 2024, que no es otra que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien ha convertido el tema de la electricidad en su único tema. Sobre la posibilidad de que la reestructuración de deuda tenga ese impacto sobre la tarifa eléctrica, la comisionada ha dicho que se opone. Y que se opone porque va a tener un impacto. Curiosamente utilizó la misma frase que solía utilizar el fundador de ese partido cuando por primera vez fue candidato a la gobernación en 1968, don Luis Ferré, porque va a tener un mayor impacto sobre los humildes, dice Jennifer González. Recordamos aquella frase de Ferré para mí los humildes serán primero. Es decir, Jennifer está alineando su discurso político de regresar a las bases del Partido Nuevo Progresista, porque evidentemente los estudios de opinión pública le están diciendo que entre los seguidores de ese partido hay un deseo de regresar a las bases de fundación del partido. Lo está alineando muy astutamente con las consecuencias del proceso de reestructuración que se van a dar en la administración de Pedro Pierluisi y que pueden terminar significando un aumento en la tarifa por los próximos 30 años. Y a la misma vez ha expresado su beneplácito de que haya sido removida el gerente o la gerencia principal de Luma Energy en Puerto Rico, diciendo que ya era hora de que se fueran. Es decir, que Jennifer González, si usted le pregunta sobre el estatus de Puerto Rico, le contesta sobre Luma. Si usted le pregunta sobre los beneficios del programa de asistencia nutricional, le contesta sobre el Luma. Si usted le pregunta sobre la necesidad de aumentos en los fondos de salud para Puerto Rico, le contesta sobre Luma. Ese es su tema central y por algo será. No es de casualidad. Esta no es una política que esté acostumbrada mucho a la improvisación. Cuando escoge un discurso político es porque tiene que haberlo estudiado ya desde el punto de vista de encuestas y otra serie de medidores de discurso público. Y Pierluisi sabe, el gobernador incumbente, que es casi inevitable esa primaria, y también sabe que si el electorado novoprogresista, igual que el resto del electorado puertorriqueño, enfrenta el proceso de erradicación de candidaturas y de primarias con apagones por falta de capacidad de generación que mantienen a la gente en mucha incomodidad, porque es algo a lo que el pueblo de Puerto Rico no estuvo acostumbrado por los pasados 50 años. Con, además de eso, un aumento en la tarifa básica de electricidad que puede estar vigente por los próximos 30 años. Y con un operativo mediático de explicación cada vez que hay problemas en la administración del sistema que no sea efectivo, con una cara antipática en la dirección de la privatizadora que sirve la electricidad a los hogares y a los negocios en Puerto Rico, él y todos sus allegados se pueden olvidar del 2024 y pueden desde ahora entregar la candidatura a Jennifer González. Es decir, que el tema de la electricidad
en el momento en que el verano de Puerto Rico comienza a calentar, por decirlo de una manera figurativa, se va a centrar fundamentalmente en resolver el problema de la electricidad. Si los cambios en la gerencia de Luma Energy, unidos a la entrada de la privatización en el área de la generación, resultan, y si además de eso, de la renegociación de la deuda, no sale un aumento significativo en la tarifa eléctrica, Pedro Pierluisi tiene futuro y vida política, aunque tenga que enfrentar una primaria. Si por el contrario se dan todos los pronósticos de que vendrá un aumento como parte de la reestructuración, de que los apagones continuarán y de que la generación está tan debilitada que en un calor la tira al suelo, Pedro Pierluisi será derrotado en sus aspiraciones de regresar a la fortaleza en 2024. Y el tema del estatus político, el tema de la asignación de fondos para la salud, todo esto, que son temas inclusive hasta de mayor importancia para el futuro de cualquier sociedad, pasará irremediablemente, porque así es la política, porque así es la discusión político-partidista, a un segundo plano. La vida cotidiana e inmediata de los ciudadanos siempre es la cosa que más cercano tienen al momento de expresarse en las urnas electorales. Y Puerto Rico no va a ser la excepción en este caso. Nosotros obviamente tendremos que estar observando el proceso aquí, sobre todo cuando comiencen a publicarse los estudios de opinión pública y las próximas encuestas sobre por dónde va el tema de las candidaturas y de los apoyos, pero ciertamente el marco en el que se va a operar políticamente para la definición de las candidaturas, por lo menos en el partido de gobierno, será por dónde salga la reconstrucción eléctrica, por dónde salga el proceso de privatización con el que el gobierno se ha comprometido sin marcha atrás y por dónde salga la reestructuración de la deuda y el impacto que ésta tenga en la tarifa eléctrica. El otro tema será, y lo vamos a tocar en episodios subsiguientes de Las Cosas Como Son, el avance y la percepción sobre el avance de los proyectos de recuperación y reconstrucción con fondos federales que se aprobaron para Puerto Rico hace ya casi media década y cuya obra todavía no sale y ningún proyecto significativo se puede haber o se ha anunciado. Esos serán los dos ejes. Sobre el tema de la obra pública y de los proyectos de reconstrucción, en otro momento nos vamos a referir. Por el momento, el gobierno intenta una redefinición del marco sobre el servicio eléctrico. Los opositores del gobierno, incluyendo dentro del partido, hacen de ese el tema principal y el país tendrá ese como su tema principal, por lo menos hasta la radicación de las candidaturas en diciembre de este año. Les espero aquí mismo en la próxima semana para otro capítulo más de Las Cosas Como Son. Hasta entonces, muchas gracias.